yo, indicaba que en lo que estoy conversando con ustedes, lo hacía a partir de un trabajo que estoy por publicar próximamente y que tiene que ver con el análisis teórico epistemológico de la psicología a partir del siglo XIX, particularmente del último cuarto del siglo XIX, un trabajo que les decía que he titulado Del empirismo a la construcción de un proyecto teórico en psicología. Todo esto sustentado en el análisis que hago de la historia oficial de la psicología como ciencia a partir del último cuarto del siglo XIX en Alemania, y en un momento en que la burguesía necesitaba crear disciplinas supuestamente legitimadas en el campo de la ciencia que les permitiera finalmente decir o determinar cierto tipo de comportamientos como los adecuados, como los normales, como lo que debería de ser el comportamiento en un mundo que estaba consolidándose en el modo de producción capitalista. Y no es extraño que sea en Alemania donde se dé la legitimación. Y en ese mismo marco les decía que a partir de ese primer análisis de la historia, de esa historia legítima, hago al final del texto una propuesta de lo que a mi juicio y con la base de análisis que tengo, tendría que ser la psicología y su referente de estudio, en consecuencia, el propio proceso que se daría al interior de esa dinámica. Y estaba conversando que ese proceso de legitimación científica de la psicología se da a partir de un trabajo que en la época era importante en el marco de la fisiología. Siempre decimos que la psicología asume el método de las ciencias naturales, pero no es correcta la decisión porque asume el método que la fisiología utilizaba indudablemente para explicar todo este tipo de procesos de funcionalidad orgánica. Y precisamente Wundt era un fisiólogo y todo su entorno era un trabajo fisiológico. Pero además les decía que con un problema porque se asume la legitimidad o la legitimación de la psicología como científica en una idea falsa ya en ese momento en términos de que había una sola forma de hacer ciencia. ¿Y por qué digo que era falsa ya? Porque hasta antes del último cuarto del siglo XIX, la única forma de hacer ciencia era la que correspondía a la mecánica clásica, a Newton. Es decir, 300 años en los que, si usamos el concepto de Kuhn, el paradigma, la ciencia normal, era la mecánica clásica. Entonces, todo aquello que pudiese ser considerado como científico tenía que estar enmarcado en la propuesta metodológico-conceptual de la mecánica clásica. No había otra posibilidad y en ese sentido, pues solo la comunidad científica veía ese como el paradigma o como ciencia normal. Sin embargo, en el último cuarto del siglo XIX, esos 300 años de mecánica clásica, esos 300 años de certidumbre, decía yo,
eh, se rompen y se desgrana el hacer científico en una producción de teorías en diferentes campos del conocimiento, lo que implica más también que se desgranan las formas o métodos que eran utilizados para ese trabajo científico según el problema que se tuviera enfrente. En el propio campo de la física, el método no es el mismo, el de Planck, que el de Bohr, que el de Einstein, o que los físicos cuánticos o los físicos relativistas. Bueno, el único físico relativista en ese momento era Einstein, pero tampoco es la misma forma en la que hace investigación Ramón y Cajal en el caso de la neurología, o Mendel en el caso de la genética, o los esposos Curie en los estudios sobre radiación, y así podríamos ver las diferentes teorías que surgen en ese contexto del último cuarto del siglo XIX, que hace que pasemos de 300 años de certidumbre a lo que hoy podríamos nosotros denominar como la incertidumbre, como el punto central en el que se hace ciencia. Y entonces la legitimación de la psicología, además del problema de no tener claro o de no poder definir qué era la psicología, asume un método pensándolo como universal, que a la fecha sigue hablándose del método científico, un método que en términos estrictos en el marco de la ciencia nunca existió. No hay algo que se llame método científico en el campo de la ciencia. Pero estos que legitiman a la psicología asumen pues arbitrariamente el método de la fisiología de esa época como criterio para validar un trabajo supuestamente psicológico, y escúchense bien, supuestamente psicológico, pero que correspondía a un trabajo fisiológico bajo incluso tradiciones de la fisiología no necesariamente las más avanzadas. Es decir, que ese es el otro punto importante en el que estaba en ese punto. Y decía yo que la indefinición de la psicología, pues finalmente coloca a toda esa comunidad, entre comillas, científica, decía, en un callejón sin salida. Es decir, no hay para dónde tomar, como lo veré ya en detalle en lo que sí. ¿Sí? El otro punto importante es que esos señores se empiezan a vanagloriar de que han abandonado a la filosofía. Porque, según ellos, todo el análisis que se había hecho previo a ese último cuarto del siglo XIX por los filósofos con respecto a la psicología o al fenómeno psicológico eran metafísicos. ¿Sí? Decía yo que incluso Franz Brentano, que antes de Wundt hace un trabajo interesante de definición de la psicología, tomando como referencia a Aristóteles, y una referencia que él toma a partir de Tomás de Aquino, ¿sí? En donde toma la idea de acto y potencia y la idea de intencionalidad, intentando definir en un marco bastante más interesante la cientificidad de lo que él decía que era el estudio de los procesos psíquicos. En el caso de él estaba más clara la idea de qué es lo que podría estudiar la psicología. Sin embargo, por su componente filosófico, no es tomada en consideración por quienes van a legitimar esa dinámica de la psicología. Entonces, ese es un primer problema que vamos a tener en la psicología. Y como decía hace un momento, cuando se nos cortó toda esta transmisión, el problema es que la indefinición de la psicología decía que deja abierta la puerta para que se metan en ese camino de la psicología un sinnúmero de perspectivas
no psicológicas, pero que se legitiman como parte del hacer psicológico, aunque en la práctica no se correspondan, como es el caso de la psiquiatría, el caso de la medición, ¿sí? Y lo más trágico, el conjunto de tradiciones, ¿sí?, que no refieren a un proceso psicológico. Y eso da lugar, decía yo, a que empecemos a ver un montón de prácticas, tanto en el campo, entre comillas, científico, como en la práctica psicológica, en donde se ejerce una práctica sin psicología, ¿sí? Porque el fenómeno psicológico está ausente. Y precisamente en ese mismo momento del siglo XIX, ya terminando el siglo XIX, trágicamente se imponen o se introducen las posiciones médico-psiquiátricas, ¿sí?, en la psicología que podríamos denominar occidental, y que entonces mete en otro problema a los psicólogos, porque empiezan a pensar que su tarea está en el campo de la salud mental, sin darse cuenta que ese campo es específicamente un espacio que le corresponde a una especialidad médica que se llama psiquiatría. Y en consecuencia necesita tratamiento médico. Debe ser atendido en el caso del trastorno como cualquier otro tipo de enfermedad física. Por eso el concepto de salud mental, que su contraparte sería el de enfermedad mental en ese camino. Entonces empezamos con dos confusiones importantes. Por un lado, la fisiológica, y por el otro lado, la médico-psiquiátrica, que empiezan a rodear el camino de una disciplina sin definición. Porque como decía hace un rato, todo aquello que no tiene definición hace que cualquier cosa sea eso que no define. En este caso, al no definir la psicología, cualquier cosa que yo haga, puedo decir que es psicología. Y citaba yo una entrevista a Piaget, en donde él dice que la psicología es una de esas tradiciones en las cuales todo el mundo se siente con derecho a hablar de ello, aunque no sepa nada de eso. Y eso es lo que pasa en la psicología. Todo el mundo habla de psicología, pero nadie sabe qué es lo que realmente es la psicología. Y por eso también se abre todo este montón de prácticas que supuestamente son psicológicas, denominadas como terapias, ¿sí? Y lo más trágico son todas estas que son denominadas como terapias alternativas. Entonces tenemos dos primeros elementos, que sería el asunto de lo fisiológico y el asunto de lo mental. También aparecen otros personajes ahí, y menciono los tres porque siempre se mencionan los tres, que serían Kafka, Queller y Wertheimer, ¿sí?, que dan un giro pequeño a la visión de lo que podría ser la psicología. Sin embargo, tampoco delimitan conceptualmente ni definen el campo de acción de la psicología claramente, ¿sí? Si bien es cierto que ellos introducen la idea de que hay sistemas estructurales, que son totalidades que no se constituyen por la suma de elementos, sino que son totalidades como unidad, ¿sí?, no logran, digamos, delinear realmente el concepto de psicología. Y entonces desarrollan toda una tradición en el campo de la percepción ligada a los aprendizajes. Pero podemos nosotros decir que el asunto de la percepción
si bien es cierto, puede ser un elemento constituyente de lo psicológico, no es lo psicológico. Es un proceso que, bueno, después se discute y se demuestra que en ese proceso de percepción tiene incidencia la experiencia del sujeto, la vivencia social del sujeto, la vivencia de clase del sujeto, pero finalmente no se queda en ese punto. Y lo más dominante, ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es que predomina la idea de que la psicología va a estudiar los procesos fisiológicos en la conducta animal. Así queda definido en primera instancia lo que sería eso que legitiman como psicología. Indudablemente con eso se niega la presencia del alma en el sujeto. Más precisamente, se niega la psique del sujeto. ¿Por qué se niega la psique del sujeto? Porque los animales no tienen psique. Los animales no tienen conciencia, ¿sí? Es decir, son seres vivos que efectivamente el ser humano se diferencia de ellos por su lenguaje, por su cultura, por esa potencial de tener una psique, de tener finalmente conciencia, y no solo por el punto fundamental de la conducta. Pero como lo que interesaba en ese primer momento era, a costa de cualquier situación, tener un nombre que pudiera legitimar como verdadero lo que se decía desde ese campo indefinido que lamentablemente llamaron psicología. Y lo que nosotros observamos entonces es que realmente eso que se llama psicología, como lo demuestran los compañeros psicólogos críticos, se queda estrictamente en el ámbito de la ideología. Es decir, se crea como un instrumento al servicio del desarrollo del modo de producción capitalista, que reduce al ser humano a un comportamiento animal que puede ser condicionado. Es decir, el proceso de aprendizaje se reduciría a un proceso de condicionamiento, a un proceso de establecimiento de comportamientos socialmente legitimados. Esto es, que todo mi comportamiento no tendría, en todo mi comportamiento no habría ninguna participación de mi condición de ser humano, sino simplemente una participación en mi condición de ser vivo perteneciente al reino animal, ¿sí? Sin pensar todo ese proceso de hominización en la cual el ser humano logró diferenciarse de la propia naturaleza siendo naturaleza, donde creó la cultura, donde creó el lenguaje, donde el sistema cortical se fue especializando de tal manera que generó lo que Vygotsky llamaría las funciones psicológicas superiores, ¿sí? En donde está la capacidad de análisis, de síntesis, etcétera, ¿sí? Pero que en la tradición oficial eso no sería un referente importante de estudio en ese marco de Alemania y de Inglaterra, que dije que en Inglaterra se impone el empirismo de Locke y Hume, ¿sí? En consecuencia, toda la acumulación de datos que se tiene en el contexto de Inglaterra nunca van a ser interpretados. ¿Por qué? Porque en el empirismo se parte de que los números, los datos, hablan por sí solos. Es decir, no hay la posibilidad de que quien hace el trabajo de investigación hable, sino el dato simplemente habla. Entonces, esos son los inicios en siglo XIX de la legitimación
de una práctica disciplinar indefinida en términos científicos, pero definida en términos ideológicos. Es decir, ideológicamente sí queda claro que la psicología surge como una necesidad que la burguesía alemana tenía en el último cuarto del siglo XIX en términos de contar con elementos vivos que respondieran a cierto tipo de comportamientos demandados por la sociedad, particularmente el que correspondería a convertirse, y uso esta categoría, no es mía, pero es la que ellos usan, a sujeto productor de capital. Es decir, ese es el punto en el que quedaría tipificada esa idea de cientificidad de la psicología. Y como estaba legitimada como ciencia, entonces era verdad. No habría que discutir, habría que actuar en consecuencia. El problema es que esta confusión, esta indefinición de la psicología se va a agudizar, se va a volver cada vez peor el asunto cuando a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX hay un trazo o un movimiento de Europa hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es cuando se traslada todo este proyecto de cientificidad de la psicología a los Estados Unidos, en donde lo que nosotros observamos es que los problemas conceptuales se potencian. Es decir, en el camino de Europa hacia los Estados Unidos, esta problemática conceptual de la psicología se potencia y reducen el trabajo todavía más a lo que serían los procesos subcorticales, porque efectivamente la subcorteza es el punto en el que mi acción está dada nada más como una respuesta orgánica a ciertos estímulos del medio. Es decir, no pasa, como sería el caso de los procesos psicológicos superiores, a la corteza cerebral. Se queda en el nivel estrictamente subcortical, en donde se estarían condicionando y explicando supuestamente los comportamientos animales extrapolados a la vida humana. Entonces, efectivamente, lo que dice Watson es eso, ¿no? Si Watson dice que esos elementos se sitúan en cierto tipo de respuestas, dice él, provocadas por los estímulos externos. Y estos son considerados, dice él, como conductas. Eso lo dice Watson en uno de sus textos claves acerca del conductismo en 1903. Es decir, nuevamente, una conducta al margen de la condición humana. El problema interesante es que, según René Sasso, este psicólogo genético francés, la imagen o la imagen que creaba en ese momento Europa, en el último cuarto del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿sí? Presentaba a Europa como el germen y el espacio donde el conocimiento se producía, ¿sí? Y eso atrae precisamente a los estadounidenses y mandan a sus estudiantes a formarse en el laboratorio de Wundt, según René Sasso. Y todo esto, dice René Sasso, que tiene que ver con el auge económico que estaba dándose en los Estados Unidos de Norteamérica.
Pero un auge, es decir, toda esta prosperidad que empezaba a poner a los Estados Unidos como un centro de atracción económica importante, ¿sí? Dice René Sasso que provoca que las universidades en los Estados Unidos se crearan a imagen y semejanza de las empresas. Es decir, que se crearan como negocios. ¿Sí? Entonces, indudablemente, cuando mandan a sus estudiantes a formarse con Bund, no estaba presente el interés científico, estaba presente el interés económico, el interés de ese capitalismo estadounidense, ¿sí? Que también necesitaba de disciplinas que pudieran realizar una tarea para internalizar en la sociedad, en la población, la idea del capital norteamericano. ¿Sí? Y además que entonces pudiera realizar las tareas correspondientes a la idea de normalización y o exclusión social. Pero aquí la psicología empieza a ser más claramente el instrumento ideológico que nosotros hoy conocemos, ¿sí? Aunque ya estaba planteada en ese nivel. Y precisamente al regreso, personajes, ustedes Doctor, deben, ¿sí? ya falta como medio minuto, nos va a sacar, entonces de inmediato le mandamos a usted el link y también a los estudiantes. Sí, Jul, porque ahorita voy a entrar justo al tema seguido. Perfecto. Me salgo y volvemos a entrar. Vale, gracias. Para ya les avisaste a todos, ¿verdad? Porque Ya, están los ya. compañeros chilenos ahí. Sí, Patricio, ya les mandé. mando el link. Gracias, profesor. Espero el link. Sí,